Cachirul, el escudero del abuelo. Cuando mi abuela falleció, mi abuelo quedó solo en su casa, una casa que ahora parecía demasiado grande para él. Lo visitaba con frecuencia, pero siempre lo encontraba en su sillón favorito, mirando por la ventana, perdido en sus pensamientos. Aunque intentábamos convencerlo de que alguien se mudara con él para hacerle compañía, se resistía con firmeza. Yo estoy bien, decía siempre, pero sabía que no era verdad. La casa, una vez llena de risas, ahora estaba invadida por un silencio doloroso. Fue entonces cuando decidí regalarle un pequeño perro que había rescatado en la calle. Era un perrito gris, de ojos tristes pero vivaces. Mi abuelo lo llamó Cachirul, y aunque al principio no parecía del todo convencido, poco a poco, el perrito empezó a derretir su dura fachada. Cachirul y mi abuelo comenzaron a pasar sus días juntos. Era hermoso ver cómo el perrito lo seguía por todas partes, como si fuera su sombra. Mi abuelo había dejado de salir de la casa desde hacía tiempo, pero con Cachirul se aventuraba de nuevo al patio, disfrutando del sol en las mañanas, mientras el pequeño perro jugaba a su alrededor. Comían juntos, miraban la televisión, y por la noche, Cachirul dormía a los pies de su cama. La soledad ya no parecía tan abrumadora, y el semblante de mi abuelo había cambiado. Las visitas a la casa ya no se sentían tan tristes. Cachirul, con su energía y cariño incondicional, había devuelto algo de vida a mi abuelo. El tiempo pasó, y mi abuelo enfermó gravemente. Tuvimos que llevarlo al hospital, y aunque estaba preocupado por su salud, lo único que le inquietaba era Cachirul. ¿Quién va a cuidar a Cachirul? Zrenia, me preguntó con voz débil. Para aliviar sus temores, le aseguré que me encargaría de todo. Durante su estancia en el hospital, me envió una carta que jamás olvidaré. En ella me detallaba cómo cuidar a Cachirul si él no lograba sobrevivir. Me conmovió especialmente la receta de la sopa especial que le preparaba al perro, como si Cachirul fuera su hijo. Aquella carta, llena de amor y ternura hacia su pequeño compañero, me hizo desear que mi abuelo también hubiera dejado una receta para lidiar con la vida sin él. Después de semanas en el hospital, mi abuelo fue dado de alta. Todos estábamos nerviosos, pero cuando le llevamos a Cachirul, su rostro se iluminó de inmediato. Lo abrazó como si no hubiera pasado un solo día separados. Tenemos que darnos prisa y hacer todas las cosas que tenemos planeadas. No hay mucho tiempo, le dijo a Cachirul entre risas. Mi abuelo había hecho una lista de actividades que quería compartir con él. En esa lista estaban las caminatas por el parque, los paseos en coche y tardes tranquilas viendo el atardecer. Era como si Cachirul hubiera revitalizado la chispa de vida que quedaba en mi abuelo. Se veía más animado que nunca. Los días que siguieron fueron mágicos. Mi abuelo y Cachirul eran inseparables, como un caballero y su fiel escudero. Paseaban por el vecindario, hacían paradas en su panadería favorita y volvían a casa para disfrutar de la sopa que mi abuelo preparaba. Sabíamos que el tiempo era limitado, pero mi abuelo nunca habló de ello con tristeza. Solo miraba a Cachirul con una sonrisa en el rostro. El día en que finalmente nos dejó, fue Cachirul quien permaneció a su lado, tal como lo había hecho desde el primer día. En sus últimos momentos, mi abuelo le confió a Cachirul no solo a la familia, sino también su legado de amor y fidelidad. Moraleja: el amor, en su forma más pura, trasciende palabras y explicaciones. Puede tomar la forma de una simple mirada entre un hombre y su perro, de una sopa compartida o de una lista de sueños por cumplir. A veces, la compañía que más necesitamos llega en la forma más inesperada. Como nos enseñó mi abuelo y Cachirul, el amor verdadero no se trata del tiempo que tenemos, sino de cómo lo vivimos juntos.